Bienvenido, Señor, bienvenido. Te recibo con brazos abiertos, llenos de amor para ti. Bienvenido, amor, bienvenido. Mi corazón vive para amarte, para adorarte a ti. Bienvenido, Señor, bienvenido. Te recibo con brazos abiertos, llenos de amor para ti. Bienvenido, Señor, bienvenido. Llenaste de gloria que el pesebre y nuestro ser rebosa hoy de tu paz. Quiero unirme a tu corazón, vivir el gozo eterno de tu bendición. Qué privilegio ser parte de ti, Señor. Viniste al mundo para darnos tu salvación. Solo por ti yo tengo vida, Dios. Eres la fuente eterna de mi corazón. Te adoraré por siempre con gran pasión. Nada me separará de tu amor. Por eso digo, ven, 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 ven a mi corazón, ven a mi alma. ven, ven, ven. Tú eres el amor que me conquistó. Ven, 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 ven. Hoy y por siempre, por la eternidad. Ven, ven, ven. Tú eres el amor que me conquistó. Vengan de toda la tierra a adorar. Nuestro Rey ha nacido ya. Levantemos nuestras manos ante Él, pues ha nacido el Rey. Ven a mi corazón, ven a mi alma. Tú eres el amor que me conquistó. Hoy y por siempre, por la eternidad. Tú eres el amor que me conquistó. Hola iglesia, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto poder verles otra vez y un abrazo a la distancia por este medio. Qué grato poder compartir esta mañana gloriosa con ustedes y recordando lo que sucedió en estos tiempos, el nacimiento de nuestro gran Mesías, nuestro Señor Jesús, el cual vino a traernos paz. Y hoy pues recordamos aquello, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos ver a través de la Escritura, las profecías, lo que se dio con anticipación sobre la llegada de este Rey, Mesías, el Salvador del mundo. Y vemos que muchos de los hombres eruditos, conocedores de la Escritura, ellos sabían que el Mesías vendría un día, pero ellos tenían otra expectativa de este Mesías. Ellos esperaban un Mesías que viniera de un linaje de los reyes actuales, de las formas como estaban viviendo en aquel tiempo. Pero vemos que Jesús nació de ese reinado del linaje de David, del linaje de Abraham. Entonces, de este reinado viene Jesús. Y es lo que podemos ver, que muchos de ellos no lo aceptaban por la condición como había nacido en el lugar donde nació,
pero todos entendemos que Dios tiene planes y Dios tiene planes perfectos. Y con anticipación Dios dio a conocer todos estos planes, cómo nacería Jesús, el Mesías. Pero sin embargo, cuando quitamos la mirada del verdadero significado de lo que la palabra de Dios nos muestra, entonces podemos cambiar la historia o la forma o quizás en la expectativa que tenían. Y muchos de ellos no lo aceptaron y ni por enterado cuando nació el Señor. Vemos que los primeros enterados fueron los pastores, los que estuvieron ahí en ese momento que el Señor envió ángeles para hacerles saber a ellos. Y por otro lado vemos que al mismo tiempo también aquellos sabios, eruditos, conocedores de muchas cosas, que podemos ver que vinieron de Oriente, estos sabios. Y estos sabios tienen un mensaje importante que nos quieren enseñar a nosotros hoy, con respecto a cómo ellos pudieron conocer a Jesús. Y hay muchas incógnitas que quizás podemos hoy meditar un poco en aquello y poder ver a través de la Escritura cómo ellos pudieron conocer a Jesús. Y es lo que quiero mostrarles. Y vamos a leer lo que dice en el libro de Mateo 2. Nos enseña Mateo con respecto a los lugares y el tiempo donde nació Jesús. Y dice el capítulo 2: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, o en otras Biblias dice algunos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces vemos aquí, Mateo nos narra y nos enseña en qué tiempo nació Jesús. Dice: en el tiempo cuando estaba reinando Herodes el Grande. Este Herodes comenzó a reinar desde el año 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo. Entonces vemos aquí que hay algo que de pronto así rápidamente como que no concuerda, porque si este Herodes reinó o gobernó desde el 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo, o sea que significa que este rey podemos ver que cuando Jesús nació, él estaba reinando y terminó su periodo al 4 antes de Cristo. Entonces no podemos ver que Jesús, cuando decimos él tiene un año de nacido, y podemos decir un año antes de Cristo, pero no es así, o sea, después de Cristo, sino antes, porque no termina aún todavía el tiempo, como podemos decir, de bajada, porque viene contando de arriba hacia abajo. Y aproximadamente se calcula que Jesús, nuestro Señor, nació por el año 6 antes de Cristo. Entonces, esto es algo que quizás muchas veces no nos cuadra, pero si analizamos lo que dice Mateo, que Jesús nació en el tiempo de Herodes. Entonces, si Herodes es el que manda a matar a los niños, entonces menores de 2 años, significa que estos
sabios que vienen de Oriente, dice que caminaron miles de kilómetros para llegar hasta donde estaba Jesús. Y algo de lo que notamos es lo que ellos hacen cuando podemos ver que llegan a Herodes y le dicen que ellos han visto la estrella en Oriente. Muchas veces nosotros pensamos que cuando hablamos de que ellos vieron la estrella, que la estrella les guió, tenemos en nuestra mente o en la historia nos han dicho o hemos entendido así, que la estrella venía delante de ellos como una lumbrera caminando delante de ellos y llegó hasta el lugar donde estaba el Señor y ahí se detuvo. Aparentemente pareciera así o lo hemos entendido así, pero si analizamos todo lo que ocurrió, veremos que no es así. Porque primeramente, si la estrella les hubiera guiado así como una lumbrera delante de ellos, entonces ellos no tendrían la necesidad de ir ante Herodes y preguntarle a dónde es que ha nacido el rey de los judíos. Y eso lo dice en el capítulo, creo que no, en el 9, en el versículo 2 del 9. Ellos habiendo oído, dice, al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó, se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces vemos ahí que aquí vuelve a aparecer la estrella. Entonces no es que parece que la estrella venía delante de ellos, no. Esto es una forma de decirlo, como el Señor Jesús lo dijo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, ustedes ya conocen el camino. Entonces, mire, cuando Tomás pregunta, Señor, ¿cómo sabremos el camino? Qué buena pregunta. El Señor estaba hablando de una forma de expresarles. Entonces, estos sabios, al decir que ellos habían visto la estrella, cuando Jesús, nuestro Señor, nació, apareció esa estrella y se vio esa estrella. Sin duda estos hombres eran estudiosos de las estrellas, de la luna, y como en aquellos tiempos habían unos calendarios, o que se guiaba uno a través de la luna, del sol o de las estrellas. Eran las formas como uno podía llegar o guiarse. No había GPS, no había nada que nos guiara. Entonces ellos lo que hacen o dicen es según lo que ellos entienden y lo que habían visto, las profecías que ya estaban escritas. Lo que ellos leen, entienden, es que cuando el Mesías nacería, aquella estrella que nunca había aparecido, aparecería. Y miren lo curioso de estos hombres. Y hay que indagar mucho en estos hombres, porque en realidad no hay algo tan real así que diga, estos hombres fueron esto, o eran quienes. No. Alguna gente les puso nombre, algunos le dijeron que eran 3, no sabemos, la Biblia no dice si eran 3 o cuántos, pero vemos que vinieron hombres de Orientes. ¿Quién les enseñó sobre Jesús? Que podemos hacernos esa pregunta para reflexionar. ¿Cómo estos hombres conocían de Jesús? ¿Cómo sabían que era el Mesías, sin ellos de pronto ser judíos? Entonces hay muchas incógnitas que debemos hacernos estas preguntas para indagar y poder buscar en las Escrituras. Entonces, veamos un poquito a la historia, retrocedamos algo mucho más allá. Por decir, llegamos a Daniel. Daniel fue un hombre el cual era un hombre sometido a Dios, amaba a Dios, estaba consciente y seguro de quién era Dios, un hombre conocedor de Dios. Este hombre fue llevado cautivo cuando Babilonia invadió a Jerusalén, y entonces vemos que él fue llevado y pasaron años. Daniel sabía los años, podía contar los años, los meses que pasaban, él sabía todo. Porque tenía esa relación muy cerca a Dios.
Y él habla de semanas, habla de la semana 69, de la semana 70. Y podemos pensar que estos hombres que vienen de Oriente pudieran ser, tal vez, judíos. Recuerde que los judíos volvieron, pero muchos se quedaron en Babilonia. Muchos ya tenían sus casas, tenían sus hijos, de pronto se quedaron en Babilonia. Y estos hombres conocían la historia bíblica. Y ellos tenían en claro, los judíos tienen algo muy en claro, que llevan su cronología, llevan su secuencia. Y como vemos por allá en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor le da una orden a Moisés, es que ellos deben enseñar a los hijos y a los hijos de sus hijos, y sucesivamente, todo lo que había ocurrido. Entonces, yo creo que Daniel, este hombre conocedor de la Escritura, fue un hombre sabio, que vivió todos sus años, la mayoría de sus años, lo vivió en lugares, en puestos de gobierno. Y él era un erudito, un conocedor, un hombre que se preparó, que tenía mucho conocimiento y tenía una buena relación con Dios. Entonces yo creo que este hombre, podemos decir que fue uno de los hombres que entrenó a hombres, que les enseñó la palabra de Dios, y que esos fueron enseñando a otros, y sucesivamente. Y llegó 600 años después, porque aproximadamente de Daniel hasta el nacimiento de Jesús, aproximadamente unos 600 años. Y es ahí donde aparecen estos sabios. Alguien les entrenó, les enseñó, como hoy en día nosotros. Nosotros venimos, por decir, hablamos de una base apostólica que el Señor Jesús dio a los apóstoles, y los apóstoles nos enseñaron, la orden fue que fueran y enseñaran lo que habían aprendido y que nos bautizaran. Esa fue la orden, y eso continúa hoy para nosotros. El Señor nos ha dicho que ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mire, es una escuela que el Señor nos ha dejado, es una forma de cómo debemos ir enseñando su palabra. Entonces, volvamos a Daniel. Daniel era un hombre sometido a la ley judía, un hombre que creía en Dios, un hombre que tenía claro los principios, un príncipe. Donde fue, a donde iba, él enseñó. Él tenía claro esto. Y yo no dudo, creo, que este Daniel sea uno de los maestros de estos hombres que vinieron. Lógicamente, físicamente no, pero sí intelectualmente. Digamos, él entrenó a otros, y esos otros a otros, hasta que llegó a estos sabios que volvieron a Jerusalén. Ellos quisieron corroborar, vinieron a verificar si realmente lo que decía la Escritura era verdad. Quizás puede ser, o puede ser que Dios les reveló a estos hombres, porque vemos que cuando ellos regresan, ya encuentran a Jesús, van a regresar. Dice que el Señor les reveló en sueños que deberían irse por otro camino, que no fueran por donde Herodes. Entonces vemos cómo tenían ese acercamiento a Dios, cómo Dios también les pudo revelar a ellos. Sin duda alguna, estos hombres eran hombres que conocían de Jesús. Y es algo muy importante que debemos ver, cómo puede permanecer la palabra de Dios de generación en generación. Y creo que es un mensaje de parte de Dios para nosotros hoy. Que si queremos que el mensaje de Dios continúe generación tras generación, tenemos que comenzar a practicarlo hoy. Y podemos ver a los apóstoles, fueron muchos años, ellos cómo entrenaron. Vemos que quizás Daniel le entrenó a aquellos hombres allá en Babilonia, los que se quedaron en Babilonia, y ellos conocían de Jesús. Podían ser judíos que habían nacido allá, que se habían criado y que han sido descendientes de aquello, y por lo tanto tenían muy claro que un día vendría ese Redentor.
ese Jesús, el Mesías, el Salvador que vendría. Entonces vemos lo que ocurre en el 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Dice que ellos vieron la estrella en oriente. No dice que la estrella vino guiándoles hasta acá. Dice que la vieron en oriente porque apareció la estrella. Luego llegan hasta Jerusalén, se encuentran con el rey Herodes, como dice el 9, y ellos hablan con Herodes. Y ellos dicen, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, dice, iba delante de ellos en ese momento, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Imagínense. Entonces, en este momento, como que la estrella aparece una vez más para guiarlos a ellos hacia este allá. Hay algo que creo que es muy claro. Hoy en día podemos decir que aunque no hayamos ido al cielo o al infierno, claramente sabemos que Él existe, que hay. Y aún cuando no ha venido todavía el Señor Jesús por segunda vez, sabemos que vendrá. Y estamos preparándonos para esa gloriosa venida, para encontrarnos con el Señor. Entonces, cuando creemos en algo tan real, tan serio, somos capaces de mantenernos en esa posición y comenzar a vivir según lo que Dios nos demanda. Pero cuando no estamos seguros o no tenemos una convicción clara de aquello, o sea, quizás dudamos y no estamos conscientes que lo que la Biblia dice es verdad. Estos hombres, estos sabios, creo que quizás tuvieron un manual, un manuscrito de lo que era el Torá o de las profecías antiguas que ellos tenían, y ellos estaban seguros de quién es Dios y que Dios había prometido un Mesías y que vendría. Lo que es claro, mis amados, y que tenemos hoy seguro, no es tanto la fecha, y no importa si fue en diciembre o en enero o en febrero, no sabemos en qué fecha exactamente nació el Señor, por varias razones. Una es por los calendarios. Los calendarios siempre han ido cambiando. Primero los romanos, un calendario romano, después un gregoriano, y bueno, y así sucesivamente. Han cambiado. Segundo, los hombres de leyes, como los gobernadores, estos gobernadores siempre cambiaban fechas, cambiaban años, meses, días, porque les placía. Y vemos que algunos de ellos abrieron los meses para meter su propio mes. Por ejemplo, Augusto César, ahí metió agosto, y sucesivamente, porque él quería tener su nombre como un mes. Y bueno, pensemos un poco en nuestro medio, en nuestro Ecuador. En nuestro Ecuador hace algunos años hubo un presidente que se llamó Sixto Durán Ballén. Y recuerden la hora de Sixto. Entonces, este hombre quiso añadirle una hora, o no sé cuántas horas, creo que una hora, al día, para que el día sea más largo. Entonces, mire que los gobernantes en esta época también hicieron algo así. Entonces, en aquellos tiempos, ellos podían mover, estos gobernantes, los calendarios y poner fechas o nombres un poco. Y esto es lo que extorsiona, todo esto extorsionan los gobernantes, el nacimiento del Señor. Por eso es que no tenemos una fecha exacta, porque los calendarios no fueron siempre los mismos, siempre variaron. Antiguamente, pues, la gente se guiaba por medio de la estrella, por la luna, y variaban estas cosas. Entonces, no había exactos nombres. Dicen que en una ocasión hubo un año que tuvo, como quien dice, 2 años, porque no se pusieron de acuerdo. Y eso duró 2 años. Entonces, esto varía mucho, pero no nos preocupe mucho aquello.
Lo que sí debe preocuparnos un poco es cómo conocer a Jesús. ¿Cómo poder conocer a Jesús? Lo que yo puedo ver en estos hombres sabios, lo que sabían ellos, estos sabios, primeramente sabían quién era Jesús. Yo no sé si tú sepas quién es Jesús. ¿Cómo ves a Jesús? Segundo, ellos sabían cómo llegar a Jesús. Ellos hicieron todo el esfuerzo, caminaron millones, quizás cientos de kilómetros, miles de kilómetros, para venir a ver a Jesús. Otra de las cosas, ellos duraron prácticamente como 2 años para poder llegar a donde estaba el Mesías. Así que no es casualidad que este Herodes el Grande decida matar a los niños de 2 años hacia abajo, porque no quería que se le escape Jesús, el Mesías. Él quería matarlo, pero vemos que no pudo, ni podrá nunca. Entonces, ¿por cuál razón? Entonces, por eso vemos que aproximadamente estos magos, o estos sabios, como se les conoce, llegaron aproximadamente en 2 años después del nacimiento de Jesús. Y es ahí cuando hay la persecución. Por eso decimos que Jesús nació como por ahí por el 6 o al 5, porque no pudo ser antes o después. Porque si hasta el 4 gobernó el rey, este rey Herodes el Grande, que fue el que hizo la matanza de los niños, en estos 2 años que podemos ver, del 4 hacia atrás hasta el 6, en estos 2 años es que nace Jesús. Entonces, por esa razón decimos que si este rey duró hasta el 4, el antes de Cristo, entonces Jesús nació un poquito atrás. Puede ser del 6 o al 5, hasta el 4, pero no más, porque este hombre no puede dar este decreto ya estando muerto. No se puede. Entonces, por eso es que vemos que Jesús nació como por ahí. Cuando el Señor Jesús, por decir, tuvo 10 años, no era el año 10 de Cristo, no. Aproximadamente menos 6 o 4. Entonces estaríamos hablando de, si era 10, 6, menos 6, sería el año 4 de Cristo. El año 4 después de Cristo. Recién, y él ya tendría 10 años. Entonces, así sucesivamente podemos ver que no podemos apuntar exactamente cuál fue la fecha, pero eso es lo de menos. Como le dije, 3 cosas muy importantes que podemos ver en estos sabios, que es lo que creo que usted y yo necesitamos saber. Primero, es que ellos, ¿cómo sabían de Jesús? ¿Cómo llegaron a conocer? No sabemos. ¿Cuál fue en sí? Puede ser que sean judíos, puede ser que Daniel fue su maestro, o fue Daniel que entrenó a sus padres, a sus abuelos, y así sucesivamente. O quizás fue que el Señor les reveló a estos hombres y les dijo que vinieran. Entonces no sabemos exactamente cómo fue, pero ellos conocieron a Jesús y supieron cómo llegar a Jesús, porque tenían una guía, la palabra. Y esa es la suya y la mía. Una guía que tenemos. Si ellos no hubiesen tenido una guía para llegar hasta Jesús, imposible. Pero ellos tenían una guía para llegar. Y tercero, lo que usted y yo debemos aprender de este mensaje es cómo adorar a Jesús. Si usted ve a estos sabios, cuando se acercan a Jesús, vienen con presentes, porque es una costumbre de que cuando un hombre se acercaba al rey, algo debería llevar. Cuando algo quería de alguien importante, debería llevar un presente. Y estos sabios vinieron, y dice que cuando vieron al niño en la casa, ellos se postraron ante él, no ante la madre ni ante el padre, sino ante Jesús, ante el Mesías, y lo adoraron. Y el adorarle, dice que le entregaron los presentes. Vemos ahí le entregaron mirra, incienso y oro.
Dios tenía planes. Vemos que él tendría, el Mesías, que huir con sus padres a Egipto de un lugar a otro. Y vemos que Dios proveyó para todo lo que él necesitaba. Y esto es lo que usted y yo creo que debemos entender. Que Dios tiene planes con su vida y que Él quiere que usted y yo nos acerquemos a Jesús y que aprendamos a acercarnos a Él y que aprendamos a adorarle. Y eso es lo que creo que hoy quiero hacerles énfasis, porque es lo que he podido aprender de este mensaje. Al estudiar estos hombres y este mensaje, podía darme cuenta de que muchas veces no sabemos cómo llegar a Jesús y mucho menos conocerle y mucho menos adorarle. Pero es tiempo de aprender. Aprendamos a conocer a Jesús, cómo conocer a Jesús, cómo llegar a Él y cómo adorarle. Mis amados, quiero orar y quiero darle gracias a Dios por eso maravilloso que Él hizo, ese evento, ese nacimiento de Jesús, el cual nos trajo redención. Padre, gracias por este momento. Gracias por la vida, Padre, de cada uno de mis hermanos y amigos. Hoy te doy gracias, Señor, porque podemos ver la grande obra, la maravillosa obra que hiciste, Señor. Enviar a tu Hijo Jesús a nacer acá, despojándose de lo que Él era, para habitar entre nosotros y poder gozarnos en ti, Señor, y poder tener salvación en ti. Padre, enséñanos, muéstranos, Señor, cómo llegar a Jesús, cómo adorarle, cómo conocerle. Cada día queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos, danos esa fortaleza y esa inteligencia y sabiduría para poder hacerlo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.